Mi hija me abandonó el día de Navidad, escapándose con su marido y sus suegros en un viaje que yo había pagado por $17,000. Esperaba el cariño de la familia, pero me encontré con una casa vacía y una nota amenazante. Resulta que lo tenían todo planeado. Tuvieron una conversación sin mí, donde se burlaron de mi facilidad para conseguir dinero, así que cancelé todo. Me llamaron 76 veces, pero no tenían ni idea de que esto era solo el principio. Antes de continuar, suscríbanse a Historias de Venganza de William y díganos desde donde nos escuchan en los comentarios. Esperaba oler a tocino, pero en cambio encontré silencio. Sobre la mesa de la cocina había una hoja de papel, doblada una sola vez, justo donde solía estar mi taza de café. Mi nombre estaba escrito en ella con la cuidada letra de Sara. Nada más perturbó la tranquilidad de la mañana. Ni risas provenientes del salón. Ni el sonido de papel de regalo rasgándose. No se oían voces emocionadas hablando de nuestras próximas vacaciones en la montaña. Me temblaban las manos al desplegar la nota. Papá, hemos decidido ir a la montaña sin ti. La familia necesita este tiempo juntos. Solo nosotros. Volveremos el 2 de enero. No te preocupes por el dinero. Sabemos que puedes pagarlo. Gracias por todo. Con cariño, Sara. El papel se me escapó de las manos. Se habían ido. En la mañana de Navidad, después de haber gastado $17,000 planeando las vacaciones familiares perfectas. Después de meses de emocionantes sesiones de planificación en las que Sara me abrazaba y me decía que era el mejor padre del mundo, seguí recorriendo la casa llamándolos por sus nombres. Sara, Matt, Richard, Linda. Mi voz resonó en las paredes vacías. Las puertas de sus habitaciones estaban abiertas, dejando ver camas hechas a toda prisa. En el armario de Sara, el espacio donde antes estaba su maleta grande estaba vacío. El neceser de Matt había desaparecido del lavabo. De vuelta en la cocina, cogí el teléfono con dedos temblorosos. El número de Sara fue directo al contestador. Su alegre voz grabada ahora sonaba como una burla. Sara, soy papá. Encontré tu nota. No entiendo qué está pasando. Por favor, llámame. El teléfono de Matt sonó una vez antes de ir al buzón de voz, luego el de Richard y después el de Linda. Cada llamada sin respuesta me hundía más la verdad en el pecho. Esto no fue un impulso. Lo habían planeado todos juntos. Me hundí en mi sillón de cuero, rodeada de regalos envueltos que había comprado para quienes me habían abandonado. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban sin cesar, iluminando las etiquetas escritas con mi propia mano, con esmero. Para Sara, con amor de papá. Para Matt, espero que este año te traiga todo lo que deseas. Hace 3 meses, anuncié las vacaciones durante la cena del domingo. Sara lo estaba pasando mal desde su divorcio, y los padres de Matt nunca se habían tomado unas verdaderas vacaciones. Quería regalarles algo especial. A la montaña para Año Nuevo, les dije, sacando los folletos del complejo turístico. 7 días con todos los gastos pagados. Esquí, tratamientos de spa, todo incluido. Sara me abrazó fuerte. Papá, eres increíble. Esto es justo lo que todos necesitamos. Matt me estrechó la mano con firmeza. Julian, esto significa muchísimo para nosotros. De verdad. Richard y Linda incluso lloraron. Nunca imaginamos que veríamos un lugar como este, susurró Richard. Me sentí tan orgullosa, tan útil. Por fin podía crear recuerdos familiares que durarían para siempre. Ahora entendía sus lágrimas de otra manera. Ya entonces planeaban excluirme, sopesando cuánto podrían comprar con mi generosidad frente a cuánto podrían tolerar mi presencia. Tomé la foto familiar de la Navidad pasada. 5 rostros sonrientes, el brazo de Sara rodeándome los hombros, Matt levantándome el pulgar, Richard y Linda irradiando una calidez genuina, o al menos lo que yo creía que era genuina.
¿Habían hablado de ello después de que me acostara? ¿Habían contado los días para poder llevarse mi dinero y dejarme tirada? Las llaves del Mercedes estaban en la encimera de la cocina, donde Sara las había dejado. Para colmo, habían cogido un Uber para ir al aeropuerto en vez de usar mi coche. Querían dejarme claro que no se trataba de transporte. Se trataba de que habían decidido no incluirme. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi vecino: «Feliz Navidad, Julian. Espero que estés pasando una mañana maravillosa con tu familia». Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó. Ya habían tomado su decisión. Pensaban que yo era solo un viejo solitario con mucho dinero pero sin carácter. Alguien que se tragaría su traición en silencio y seguiría financiándolo sin consecuencias. Se equivocaban. Caminé hasta mi oficina y abrí el cajón del escritorio donde guardaba todos los documentos de las vacaciones, números de confirmación, información del hotel, recibos de pago. Todo lo que necesitarían para su escapada perfecta. Todo bajo mi control. Mi dedo se detuvo sobre el número de teléfono del hotel. Caminar hacia mi oficina fue como cruzar un puente del que jamás podría regresar. El archivador, perfectamente ordenado, seguía exactamente donde lo había dejado. 3 décadas de meticuloso registro de datos. Todos los recibos catalogados. Todos los contratos archivados alfabéticamente. Saqué la carpeta gruesa etiquetada como Vacaciones en la Montaña 2024. El número del hotel de lujo estaba resaltado en amarillo. Los había llamado decenas de veces durante la planificación para hablar sobre mejoras de habitación y peticiones especiales. Ahora llamaba con una intención diferente. Buenos días, resort de lujo. Habla Rebeca. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Julian Herrera. Mi familia se registró anoche en la Reserva Herrera. Necesito hacer algunos cambios de inmediato. Ah, sí. Señor Herrera, su familia llegó bien. Parecían muy ilusionados con su estancia. ¿Qué cambios te gustaría hacer? Abrí mi carpeta de planificación y vi el itinerario detallado que había estado preparando durante semanas. Necesito cancelar las citas en el spa programadas para el 27 de diciembre. Las 5. Señor, se trata de reservas premium en temporada alta. Habrá importantes gastos de cancelación. Cancélelas. El tecleo cesó. Por supuesto, señor, ¿algo más? El servicio de chef privado para Nochevieja. Cancélelo. Taché el gasto de 2.400 pesos con mi bolígrafo rojo. Señor Herrera, ese es un servicio muy popular. ¿Seguro que no quieres reprogramarlo? Cancela las clases de esquí. Todas. Cancela la cata de vinos. Cancelé la cita de compras privadas. Cada cancelación fue como borrar sus nombres de mi testamento. Deliberado y definitivo. La compostura profesional de Rebeca se resquebrajó ligeramente. Señor, esto abarca la mayor parte de sus actividades planificadas. ¿Está todo bien? Todo perfecto. Una cosa más. Cancelen la autorización de mi tarjeta de crédito para cualquier cargo adicional. Que paguen sus propios gastos. Colgué antes de que pudiera responder y enseguida abrí el cajón inferior de mi archivador. Dentro había carpetas con recibos de 7 años. Cada dólar que había gastado para mantener a Sara y Matt. Organizada por categoría y año, la carpeta universitaria contenía $180,000 en pagos de matrícula repartidos en 4 años. Sara nunca había ejercido su título de psicología. Recordaba el día de su graduación. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras me abrazaba, prometiéndome que me haría sentir orgulloso. Gastos de boda. $65,000 por lo que Sara llamó el día de su cuento de hadas. El lugar. Las flores. El fotógrafo. Firmé cada cheque con alegría, viendo cómo los sueños de mi hija se hacían realidad. Pago inicial del apartamento, $85,000.
Lo había estructurado como un préstamo formal, no como un regalo. Una práctica comercial inteligente. Incluso con la familia. Los documentos estaban en su carpeta de Manila. La firma de Matt, clara y legible, figuraba en el pagaré. Mi teléfono ya estaba sonando antes de que terminara de revisar los archivos. ¿Julián? Feliz Navidad, amigo mío. La voz de Robert Morgan tenía ese tono relajado típico de las fiestas. Mi abogado durante 23 años. El hombre que se había encargado de la venta de mi negocio y de mi planificación de jubilación. Robert, necesito asesoramiento legal. Hoy, sus patas me indicaron que había notado la tensión en mi voz. ¿Julián? ¿Qué te pasa? Suenas diferente. Mi familia se fue a la montaña sin mí la mañana de Navidad, después de que les pagué $17,000 por las vacaciones. Las palabras me salieron sin fuerza. Con seriedad. Quiero saber qué opciones legales tengo con respecto al dinero que les he prestado a lo largo de los años. ¿Cómo? ¿Sara y Matt te dejaron plantado en Navidad? ¿En serio? Completamente en serio. Me robaron el dinero y me abandonaron. Ahora quiero saber qué puedo recuperar legalmente. El silencio de Robert se prolongó tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. Por último, Julian, la documentación del préstamo para el apartamento que preparamos es sólida como una roca. Es un préstamo a primer requerimiento con un preaviso de 30 días. Las tarjetas de crédito que utilizas para pagar se pueden cancelar de inmediato. Pero, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Cancela las tarjetas. Prepara el aviso de cobro del préstamo. Quiero que todo esté listo para mañana por la mañana. Julian, es Navidad. Quizás deberíamos pensar en la mediación. Terapia familiar. Ya tomaron su decisión, Robert. Ahora me toca a mí. Tras colgar, me dirigí a mi caja fuerte ignífuga y saqué los documentos que esperaba no tener que usar jamás. Cada contrato de préstamo. Cada contrato de arrendamiento firmado conjuntamente. Cada garantía financiera que otorgué por amor y confianza. No tenía ni idea de que era legalmente posible cuando la generosidad se convertía en traición. Mi teléfono empezó a vibrar con una llamada entrante. El nombre de Sara apareció en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Mi voz, firme como una roca. Hola, Sara. ¿Papá? Su voz se quebró por el pánico. ¿Qué hiciste? Dicen que todas nuestras reservas están canceladas. El spa. Los restaurantes. Todo. Los cancelé. El silencio se extendía entre nosotros como un cañón. Pero no puedes hacer eso. Ya estamos aquí. Planeamos todo el viaje en función de esas reservas. No, yo planeé este viaje. Simplemente decidiste excluirme. Papá, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarte qué? ¿Cómo te las arreglaste para dejarme sola en la mañana de Navidad? ¿Cómo tomaste mis $17,000 y me abandonaste? Mis dedos tamborileaban sobre el escritorio. No hay nada que explicar, Sara. Su respiración se aceleró. Desesperada. Podemos hablar de esto cuando volvamos. Podemos arreglar esto. ¿De verdad? ¿Cómo hacemos para que dejes de decirme que lo haga? Papá, estás siendo irracional. Yo estoy siendo práctico. Robert Morgan está preparando los documentos legales para reclamar el préstamo de su apartamento. Se requiere un aviso con 30 días de anticipación. Tal como se especifica en el contrato que usted y Matt firmaron. El teléfono quedó en silencio, salvo por su brusca inspiración. No lo harías. Ya lo he hecho. Sus tarjetas de crédito serán canceladas hoy al mediodía. Todas las garantías bancarias que he firmado están siendo revocadas. Abrí mi caja fuerte y saqué el grueso fajo de documentos. ¿De verdad creías que no llevaba un registro de mi generosidad?
Papá, basta. Por favor. Ahora sollozaba. Cometimos un error. De acuerdo, deberíamos haber hablado contigo primero. Tú tomaste una decisión. Ahora afronta las consecuencias. ¿Y Richard y Linda? Nunca te han hecho daño. Son inocentes. Participaron. Podrían haberme llamado. Podrían haberme advertido. Se negaron a ir. En cambio, tomaron partido. Hojeé los documentos del préstamo. Cada página rebosa autoridad legal. Ustedes tomaron su decisión. Esto es una locura. No puedes destruir nuestras vidas por un simple error. ¿Un error? Las palabras me salieron más frías de lo que pretendía. Sara, esto no fue un impulso. Tú lo planeaste. Tú lo discutiste. Tú lo coordinaste. Reservaste el transporte sin avisarme. Esto fue una traición premeditada. La voz de Matt se unió de repente a la llamada. Julian, esto se está saliendo de control. Hablemos como adultos. Los adultos no abandonan a sus familiares en la mañana de Navidad, Matt. Mira, pensamos que quizás te vendría bien un tiempo a solas. Siempre dices que tienes una agenda social muy apretada. No lo hagas. Mi voz interrumpió su intento de manipulación. Ni se te ocurra intentar justificarlo diciendo que me estabas haciendo un favor. Te llevaste mi dinero y me dejaste atrás porque no me querías allí. No es así. Tengo los recibos, Matt. Cada artículo impactó como un golpe de martillo. Cada pago que he hecho por ti. La entrada del apartamento, las tarjetas de crédito, el préstamo del coche que avalé, los gastos de la boda, las facturas médicas de tus padres que pagué el año pasado. ¿Hablaste de eso cuando planeaste excluirme? La voz temblorosa de Richard se escuchó ahora por el teléfono. Julian, hijo, por favor. Nunca quisimos hacerte daño. Solo pensábamos que los niños sabían lo que hacían. Richard, no soy tu hijo. Tu hijo se llevó a mi hija y mi dinero y me dejó solo en Navidad. Linda empezó a llorar desconsoladamente de fondo. Esto es justo lo que intentábamos evitar, dijo Sara entre lágrimas. Tu chantaje emocional, tu necesidad de controlarlo todo con dinero. Sentí un frío intenso en el pecho. ¿Control? Te di independencia, educación, un hogar, la posibilidad de elegir una carrera. Todo lo que hice fue para liberarte, no para controlarte, pero siempre con condiciones. ¿Acaso no las había? Siempre había condiciones. La única condición era la decencia humana básica. Al parecer, eso era pedir demasiado. La habitación del hotel quedó en silencio, salvo por unos sollozos ahogados. ¿Qué quieres?, preguntó Matt al fin. ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué hará falta para arreglar esto? ¿Arreglar esto? Miré las fotos familiares sobre mi escritorio, ahora veía a extraños. Matt, la traición no tiene remedio. Solo puedes vivir con ella. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a destruirlo todo solo porque te sientes herido? Apreté el teléfono con fuerza. No me sentí herido. Mi confianza quedó destrozada. Hay una diferencia. Entre sus llantos y discusiones, oí otro sonido. Alguien llamaba a la puerta de su habitación de hotel. Después de colgar, necesitaba silencio. La casa se sentía distinta ahora. Más grande, más vacía, como un museo de la desconfianza perdida. Había comido un sándwich al mediodía, pero apenas lo saboreé. Ahora, recorriendo las habitaciones que había decorado para una mañana de Navidad que nunca llegó, me sentía como un detective en mi propia vida. La puerta de la habitación de Sara estaba entreabierta, tal como la había dejado la víspera de Navidad. La abrí un poco más y entré. Sus fotos de la infancia sonreían desde las paredes. Trofeos de gimnasia, la graduación del instituto, vacaciones familiares donde todos parecíamos genuinamente felices.
¿Lo había imaginado todo? La estación de carga en su mesita de noche me llamó la atención. El móvil de Sara estaba allí tirado, olvidado en su prisa por ir al aeropuerto. Había estado enviando mensajes frenéticamente desde el móvil de Richard durante nuestra llamada. Cogí el aparato, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Sentí que esto era cruzar una línea, pero ya habían cruzado todas las líneas importantes. El teléfono se desbloqueó con su fecha de nacimiento, una contraseña que yo la había ayudado a elegir años atrás por seguridad. La aplicación de mensajería mostraba decenas de notificaciones sin leer. Abrí el chat grupal llamado Planificación del viaje de chicas e inmediatamente me arrepentí. Hace 2 semanas. Sara. Papá insiste en venir con nosotros a la montaña. Jessica. Auf. Eso es muy duro. ¿No puedes simplemente decirle que no? Sara. Tú no conoces a mi padre. Él pagó todo, así que cree que tiene derecho a estar allí. Sofía. Pero quizás se divierta. Sara, confía en mí. No lo hará. Matt dice que el viejo se quejará de que todo es muy caro o muy ruidoso. Me empezaron a temblar las manos. Jessica. ¿Y sus padres? Me parecieron encantadores cuando los conocí. Sara, Richard y Linda son estupendos. La verdad es que estarían mucho más relajados sin papá, siempre tan pendiente de él y sus opiniones. Sofía. Además, podrían divertirse de verdad. Sara. Exacto. Se supone que estas son nuestras vacaciones, no una reunión familiar con mi cajero automático andante. Me dejé caer pesadamente en su cama, con el teléfono temblando en la mano. Hace una semana. Sara. Actualización. Hemos encontrado la manera de manejar la situación con el padre. Jessica. Cuéntanos, Sara. Nos iremos la mañana de Navidad antes de que se despierte. Dejaremos una nota. Sofía. Eso es un poco cruel. Sara. Lo superará. Además, Richard dijo que de todas formas se sentían mal por haberle sacado tanto dinero. Jessica. Espera, ¿tus suegros están metidos en esto? Sara. Necesitaban que los convencieran, pero Matt les explicó que papá siempre hace que todo gire en torno a él. Las palabras se volvían borrosas mientras leía más mensajes, cada uno me dolía como una punzada. Pequeños, pero sumando hasta convertirse en algo insoportable. Sara. A veces creo que papá olvida que somos adultos. Sofía. Al menos él paga todo. Sara. Cierto. La ventaja de tener un padre rico y sobreprotector. Jessica. Debe ser genial tener un padre que se pueda permitir consentirte. Sara. Pero tiene condiciones. A cambio, espera gratitud y tiempo en familia. Sofía. Trabajo emocional. Recordé la conversación de hace 2 semanas. La sugerencia de Matt no había sido para nada casual, Julian. ¿No crees que sería mejor que esta vez solo viniera la generación más joven? Había dicho durante la cena del domingo. Sara intervino de inmediato. Papá, de todas formas, probablemente estarías más cómodo en casa. Siempre dices lo mucho que te gusta tener un rato tranquilo para leer. Me lo tomé a broma, pero llevaba meses esperando este momento en familia. El incómodo silencio que siguió ahora tenía sentido. Ya lo habían decidido. Richard y Linda evitaban mi mirada porque sabían que todo el mundo lo sabía, menos yo. Hace 3 días. Sara. Última comprobación. ¿Están confirmadas las entradas de todos? Jessica. ¿De verdad vas a hacer esto, Sara? Sara. Es mejor así. Confía en mí. Papá estará de mal humor una semana y luego se le pasará. Sofía. ¿Y si no, Sara? Sara. ¿Qué va a hacer? ¿Dejar de hablarme?
Ya me lo ha amenazado antes y nunca lo cumple. Jessica. ¿Será porque te quiere? Sara. Quizás. O quizás porque él nos necesita más de lo que nosotros lo necesitamos a él. Cerré la aplicación de mensajería y me quedé mirando la pantalla oscura. Vi mi reflejo, parecía más viejo de lo que recordaba. No solo me habían excluido, sino que se habían burlado de mí. Mi generosidad no fue apreciada. Se daba por sentada. Mi deseo de conexión familiar no fue valorado. Se toleró. El teléfono vibró con un nuevo mensaje del chat grupal. Sara. Emergencia. Papá se puso furioso. Canceló todo y amenaza con exigir el pago del préstamo del apartamento. Jessica. Espera, ¿qué? Sara. Esta vez habla en serio. Puede que la hayamos liado parda. Dejé el teléfono en la base de carga y me dirigí a mi despacho. Mis pasos resonaban en la casa silenciosa. Creían conocerme. Creían que era predecible, manejable. Alguien que hacía amenazas vacías y compraba el perdón con dinero. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mi oficina siempre había sido mi santuario. Escritorio de caoba. Archivadores organizados. Todo en su sitio. Ahora parecía una sala de guerra. Saqué mi portátil y abrí una nueva hoja de cálculo. La memoria muscular de 30 años dirigiendo una empresa de construcción se apoderó de mí. Encabezados de columna. Fecha. Categoría. Cantidad. Estado de la documentación. Situación jurídica. Empecé analizando la formación académica de Sara, línea por línea. Introduje todos los pagos de matrícula, todos los gastos de residencia y todos los libros de texto que había pagado. $45.000 al año durante 4 años. La calculadora del portátil mostraba un total de $180.000. Luego vinieron los gastos de la boda. El lugar que Sara tenía que tener. El vestido que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. La luna de miel en Bora Bora. Porque esto solo lo hacemos una vez, papá. Otros $65.000. El pago inicial del apartamento me hizo reflexionar. Había sido inteligente en ese aspecto. Lo estructuré como un préstamo formal con la ayuda de Robert. Préstamo de $85,000 con pagaré. Firmado por Sara y Matt. Interés por debajo del mercado, pero legalmente vinculante. Compra de vehículos. BMW de Sara. $45.000. La camioneta de Matt. $35,000. Yo había firmado como aval en ambos préstamos cuando su historial crediticio no era lo suficientemente bueno. El apoyo mensual durante los últimos 3 años promedió $2,500. Asistencia para el alquiler. Dinero para alimentos. Pagos de seguros. Fondos de emergencia. Otros $90.000. La cifra final me dejó boquiabierto. $515.000. $500,000 de generosidad documentada pagados con una traición calculada. Cogí el teléfono y marqué el número de Robert. Julian, ¿cómo estás? Necesito una reunión urgente esta noche, si es posible. Es Navidad. Robert, acabo de calcular más de $500,000 en manutención familiar durante la última década. Necesito saber exactamente qué opciones legales se abren ante mí. Silencio. Entonces, nos vemos en mi oficina a las 5:30. Voy a llamar a David Cross. También querrás revisar las implicaciones fiscales. Conducir por el centro fue una experiencia surrealista. Las luces navideñas centelleaban en las calles vacías mientras me dirigía a una reunión que lo cambiaría todo. El edificio de Robert estaba a oscuras. Excepto por las ventanas de su oficina en el piso 20. Me recibió en el ascensor.
Su traje, siempre impecable, había sido reemplazado por vaqueros y un suéter. Julian, en 23 años representándote, jamás te había visto así. En 23 años, jamás había sido traicionado sistemáticamente por la gente que más quiero. David se unió a nosotros por videollamada desde su despacho en casa. Su fondo mostraba un árbol de Navidad con papel de regalo esparcido. Julian, Robert me puso al día. Estamos hablando de una recuperación de activos importante. Extendí mi documentación sobre la mesa de conferencias de Robert. Dígame qué puedo hacer legalmente. Robert revisó primero la documentación del préstamo del apartamento. Es impecable. Lo estructuraste a la perfección. Préstamo a la vista. Preaviso por escrito de 30 días. Interés inferior al del mercado, debidamente justificado como ayuda familiar. Totalmente exigible. Las tarjetas de crédito. Usted es el titular principal de la cuenta. Son usuarios autorizados. Puede eliminarlos inmediatamente. Cualquier deuda que hayan acumulado en sus tarjetas deberá ser pagada a requerimiento. David se inclinó hacia adelante mirando la pantalla. Desde el punto de vista fiscal, has estado tratando la manutención mensual como donaciones dentro del límite de exclusión anual. Inteligente, pero ¿y los gastos importantes? Educación. Boda. Apartamento. Crea instrumentos de deuda legítimos. Si los beneficiarios abusan de la confianza. ¿Y los préstamos para coches? Eres el garante en ambos casos. Si no pagan, puedes exigir el pago inmediato o la recuperación del bien a través del prestamista. Sentí una fría satisfacción en el pecho. Así que no tienen protección legal. Robert se ajustó las gafas. Julian, no tienen bienes propios. No tienen ingresos independientes y dependen económicamente por completo de tu buena voluntad. Desde el punto de vista legal, tienes todas las de ganar. El aspecto del fraude emocional es más difícil de probar. Pero usted cuenta con pruebas documentadas de engaño premeditado al aceptar beneficios económicos. Un tribunal lo vería muy desfavorablemente, añadió David. Además, existe la doctrina del fideicomiso implícito. El dinero entregado mediante engaños puede recuperarse, incluso si inicialmente se presentó como regalos. Plazos de aplicación. Robert sacó su agenda legal. Las tarjetas de crédito se pueden cancelar esta noche. El aviso de desalojo del préstamo del apartamento se puede entregar mañana. Tendrán 30 días a partir de la fecha de recepción. Los préstamos para automóviles pueden ser exigidos si se omite un solo pago. Y si se resisten, entonces presentaremos una demanda por abuso de confianza. Enriquecimiento injusto y aceptación fraudulenta de beneficios. Con su documentación, no es un caso difícil. Ya reuní los documentos. Cada papel representa no solo dinero, sino años de amor entregado libremente y traicionado con cautela. Nuestro amor. Prepáralo todo, absolutamente todo. Julián, una vez que empecemos este proceso. Ellos lo iniciaron cuando planearon abandonarme y robarme el dinero. Yo lo voy a terminar. Robert asintió lentamente y abrió su portátil. Tendré los documentos preliminares listos para mañana. Afuera, las luces navideñas aún centelleaban, pero ahora se veían distintas, como marcadores de evidencia en la escena de un crimen. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco para comenzar la primera fase. 4 días de preparación habían transformado mi casa en una fortaleza de documentos. Papeles legales organizados en pilas ordenadas. Registros financieros cotejados. Borradores de acuerdos de Robert revisados y listos. Cuando la camioneta de Matt llegó a mi entrada a las 6:30 de la tarde del 29 de diciembre, yo la observaba desde la ventana de la sala. Tenían exactamente el aspecto que esperaba. La ropa arrugada. Los ojos de Sara rojos de tanto llorar. Richard y Linda lo seguían a regañadientes, como participantes indeseados en el drama ajeno.
4 días en un motel de carretera les habían arrebatado la confianza en sus vacaciones. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Julian. La voz de Matt denotaba una autoridad forzada, como la de un hombre que intenta salir airoso de arenas movedizas con un farol. Adelante. Retrocedí. No había calidez. Ni rastro del abrazo que solía ofrecer antes. Hacia la sala de estar. Sara corrió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Papá, lo siento mucho. Nunca quisimos que las cosas se complicaran tanto. Siéntate, Sara. Se quedó paralizada al oír mi tono. Incluso Matt pareció desconcertado por la frialdad de mi voz. Richard se aclaró la garganta con nerviosismo. Julian. Hijo. Quizás deberíamos tomarnos un respiro. Estos malentendidos familiares ocurren. No se trató de un malentendido. Me quedé de pie mientras se acomodaban incómodamente en mis muebles. Fue una decisión coordinada para excluirme, aceptando al mismo tiempo mi apoyo financiero. Sara se secó las lágrimas con un pañuelo. Pensamos que quizás disfrutarías de un rato de tranquilidad en casa. Estaba predestinado. Qué considerado. De verdad, habría sido una pregunta. Lo que hiciste fue planear mi exclusión mientras te asegurabas de que yo pagara tus vacaciones. Las lágrimas de Sara se intensificaron. Papá, por favor. No fue así. Pensamos que apreciarías tener la casa para ti sola por una vez. Basta. La palabra atravesó su manipulación como una cuchilla. He pasado 4 días analizando con detalle el coste económico de esta relación familiar. Las cifras son reveladoras. Matt se inclinó hacia adelante con brusquedad. ¿Qué se supone que significa eso? Me acerqué a mi escritorio y tomé la carpeta que Robert había preparado. Significa que he revisado todas nuestras transacciones financieras de la última década. $515,000 en documentación que lo respalda. La sala quedó en silencio, salvo por una fuerte inspiración. Tu educación, Sara. Tu boda. El pago inicial de tu apartamento, que legalmente se estructuró como un préstamo, no como una donación. Aunque parece que has olvidado ese detalle. Sara palideció. ¿Qué quieres decir? ¿Préstamo? Me refiero a que tú y Matt firmaron pagarés por $85,000 con tasas de interés por debajo del mercado. Robert Morgan lo estructuró correctamente para proteger a ambas partes. Abrí la carpeta para mostrar los documentos. El préstamo es cancelable con un preaviso por escrito de 30 días. Usted. No lo harías. Ya lo hice. La notificación se entregó ayer por correo certificado. Matt se puso de pie de un salto. Esto es una locura. No puedes destruir nuestras vidas por unos sentimientos heridos. No estoy destruyendo nada. Simplemente estoy cobrando deudas legítimas. Paso a la siguiente sección. Tus tarjetas de crédito quedan canceladas a partir del 1 de enero. Las garantías del préstamo del coche que otorgué están siendo revisadas para su posible revocación. Papá. Basta. La voz de Sara se quebró por el miedo. Lo perderemos todo. Deberías haber considerado eso antes de planear mi exclusión. Richard se puso de pie temblorosamente. Julian. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Las familias no deberían tratar sus desacuerdos como si fueran transacciones comerciales. Tienes razón, Richard. Las familias deben resolver sus desacuerdos con honestidad y respeto. Cuando se tratan las relaciones familiares como transacciones comerciales, es como tomar dinero sin ofrecer nada a cambio. Entonces responderé de la misma manera. Consideración. El rostro de Matt se sonrojó. Somos tu familia. Eso debería bastar. Los miembros de una familia no se confabulan para abandonarse unos a otros en la mañana de Navidad. Linda lloraba desconsoladamente. Nunca. Nunca quisimos hacerte daño.
Solo lo pensamos. Pensaste que yo era una fuente de financiación conveniente, sin sentimientos que considerar. Cerré la carpeta. Te equivocabas. Sara se desplomó en el sofá. Por fin comprendió la magnitud de su situación. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tenemos? 30 días desde la recepción del aviso para el apartamento. Las tarjetas de crédito ya están canceladas. Los pagos del coche pasan a ser tu responsabilidad exclusiva de inmediato. No podemos afrontar nada de esto sin tu ayuda. Susurró. Entonces deberías haber pensado en eso. Antes de decidir que mi presencia no era deseada. Matt caminó de un lado a otro hasta la ventana. Apretó los puños. Esto es un chantaje. Esto es un negocio. Algo que deberías entender, dada tu predisposición a tratar las relaciones familiares como transacciones financieras. Sara me miró. La desesperación reemplazaba la manipulación. ¿Qué quieres? Una disculpa. Humillación. ¿Qué solucionará esto? La miré a los ojos. Sin pestañear. No puedes remediar una traición con disculpas, Sara. Solo te queda vivir con las consecuencias. Así que eso es todo. Matt se giró para mirarme. Nos vas a arruinar económicamente solo porque nos fuimos de vacaciones sin ti. Te voy a tratar igual que tú me trataste a mí. Como personas cuyos sentimientos y necesidades no importan. La habitación quedó en silencio. Excepto por el tic-tac de mi reloj de pie. Por fin. Matt se irguió y me miró fijamente. Necesitamos tiempo para resolver esto. Tienes exactamente el plazo estipulado en los documentos legales. Ni un día más. Mientras se dirigían hacia la puerta, derrotados y desesperados, supe que no se quedarían de brazos cruzados. Dormí mejor esa noche que en semanas. La mañana trajo la satisfacción de la puesta en práctica sistemática. Mi escritorio estaba organizado con listas de contactos, plazos legales y puntos de acción, ordenados por prioridad. A las 8 en punto hice mi primera llamada. Robert. Soy Julian. Es hora de presentar la demanda de cobro del préstamo del apartamento. ¿Estás seguro? Una vez que la presentemos. No hay vuelta atrás sin parecer débil. Archívalo. $85,000. Más intereses acumulados y gastos legales. Procedimiento de cobro completo. Lo presentaré en menos de una hora. ¿Y las tarjetas de crédito? Llamaré al banco. El First National Bank contestó al segundo timbre. Señor Herrera. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Necesito eliminar a Sara Herrera como usuaria autorizada de todas mis cuentas. Con efecto inmediato. Por supuesto, señor. ¿Me podría indicar el motivo de la cancelación? Decisión empresarial. Reestructuración financiera familiar. Las tarjetas se cancelarán en un plazo de 24 horas. Los cargos pendientes permanecerán en su cuenta principal. Entendido. Chase Auto Finance tardó más de lo debido en contactar con el departamento correcto. Señor Herrera. Llama para consultar sobre la cancelación de la garantía del préstamo del vehículo de Matt Thompson. Correcto. Quiero que se retire mi garantía financiera de su contrato de préstamo, señor. Eso le obligará a demostrar su solvencia por sí mismo o a encontrar otro garante. Si no puede hacerlo, el préstamo vence inmediatamente. Esa es ahora su responsabilidad. A las 10 de la mañana ya se habían puesto en marcha todos los trámites legales. La satisfacción era palpable. Profesional. Sin emociones. Solo consecuencias por una traición documentada. Mi timbre sonó a las 10:30. Sara estaba de pie en mi porche. Sostenía un sobre de Manila. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Papá. Mi tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado.
El banco dice que tú cancelaste mi autorización. Te eliminé como usuario autorizado. Las tarjetas eran mías, no tuyas. Me empujó para entrar en la sala. Abrió el sobre y esparció fotos familiares sobre la mesa de centro. Mira esto. ¿Te acuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta? Mi graduación. El día de mi boda, cuando me acompañaste al altar. Recuerdo haber pagado por todas esas ocasiones. ¿Cómo puedes ser tan frío? Soy tu hija. Las hijas no conspiran para abandonar a sus padres en la mañana de Navidad. Matt apareció en mi puerta. El teléfono pegado a su oreja. No. Lo entiendo. Sí. La garantía ha sido anulada. Colgó el teléfono y me miró con furia. Apenas podía contener su furia. El banco exige que pague el préstamo del coche por completo o me lo embargarán. No puedo optar a la refinanciación sin tu garantía. Entonces no debiste arriesgarlo traicionando mi confianza. Richard y Linda entraron detrás de su hijo, visiblemente incómodos. Julian, seguro que podemos encontrar una solución, dijo Richard. Son solo desacuerdos familiares. Todos hemos dicho cosas. Esto no se trata de lo que se dijo. Esto se trata de hechos consumados. Un fraude financiero premeditado aprovechándose de mi generosidad. Las lágrimas de Sara se tornaron desesperadas. ¿Qué quieren de nosotros? Humillación pública y rastrera. Díganme qué solucionará esto. Nada reparará la traición. Solo puedes afrontar las consecuencias legales. Matt se acercó. Su voz bajó hasta sonar casi como una amenaza. Ya conoces a Julian. Las relaciones familiares son cosa de dos. Deberías pensar en lo que pasará cuando estés completamente solo en esta casa tan grande. Los accidentes les pasan a las personas mayores. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. ¿Podrías repetirlo, Matt? A mi abogado le interesará tener constancia de los intentos de intimidación. Se sonrojó. No lo estaba amenazando. Usted insinuaba que mi edad me hace vulnerable a accidentes si no accedo a sus exigencias económicas. Eso es un ejemplo clásico de intimidación por parte de un anciano. Sara agarró a Matt el brazo. Deja de hablar. Lo estás empeorando. Peor que ser arruinado económicamente por tu propia familia. Miro directamente a Matt. Tengo cámaras de seguridad grabando esta conversación. Tengo testigos de su comportamiento amenazante. Cada palabra que ha dicho está siendo documentada para el proceso judicial. Linda rompió a llorar. Esto no es lo que las familias se hacen entre sí. Julian. Estás destruyendo relaciones que tardaron décadas en construirse. Yo no las destruí. Descubrí que ya estaban destruidas. Me ayudaste a planear mi exclusión mientras aceptabas mi dinero. Eso destruyó la relación. Pensabas que yo era un cajero automático sin sentimientos. Matt caminó de un lado a otro hacia la ventana. Apretó el puño. Bien. ¿Quieres jugar sucio? Para eso hacen falta dos. Esto no es un juego. Es un cobro de deudas. Debes 85,000 pesos más intereses. El tribunal decidirá si pagas voluntariamente o mediante un proceso judicial. Ya veremos. Sara recogió las fotos con manos temblorosas. ¿30 días? 30 días desde la notificación legal. El reloj empezó a correr ayer cuando llegaron a mi puerta. Matt se volvió. Una fría mirada calculadora se dibujó en sus ojos. ¿Sabes cuál es tu problema, Julian? Crees que el dinero te da poder. Pero el poder reside en tener gente que se preocupe por ti. Y tú acabas de desperdiciar eso. Los vi caminar hacia su camioneta. Noté cómo le temblaban las manos a Matt al arrancar el motor. Seguían sin entenderlo. No había tirado nada. Acababa de dejar de financiar mi propia traición.
El día de Año Nuevo me trajo una silenciosa satisfacción que no había sentido en años. La maquinaria seguía funcionando exactamente como estaba previsto. Pasé la tarde leyendo en mi estudio, observando de vez en cuando la nieve caer fuera de mi ventana. A las 12 del mediodía, sonó mi teléfono. Julián. Soy Margaret. La voz de mi prima tenía una tensión inusual. Necesito hablar contigo de algo. En cuanto a Margaret y yo, habíamos mantenido un contacto constante desde la infancia. Una relación basada en el respeto mutuo y la historia familiar. Si parecía preocupada, le presté atención. Por supuesto. ¿Qué te preocupa? He recibido varias llamadas hoy. Sobre ti. De Sara. Matt. Incluso Richard y Linda. Todos dicen cosas parecidas. Y sinceramente, Julian, no parece el hombre que conozco desde hace 40 años. Dejo el libro a un lado y me concentro por completo. ¿Qué dicen exactamente? Afirman que te has vuelto paranoico y desconfiado desde que te jubilaste. Sara estaba llorando. Dicen que te has vuelto contra tu propia familia por dinero. Matt insistió en que no estaba pensando con claridad y que necesitaba ayuda. La sofisticación de su estrategia me impresionó. A pesar de mi enfado. ¿Y cuál es su opinión sobre estas afirmaciones? Por eso llamo. 3 familiares me contactaron en menos de 2 horas. Todos con argumentos prácticamente idénticos. Eso no es una preocupación familiar genuina, Julian. Es coordinación. La experiencia de Margaret en marketing la hacía desconfiar naturalmente de las campañas orquestadas. Intentan hacerte quedar como si tuvieras problemas mentales, mientras se hacen las víctimas intentando ayudar a su atribulado patriarca. ¿Qué dijeron exactamente? Sara dijo que te has obsesionado con el dinero. Y la están castigando por querer independencia. Matt sugirió que estás mostrando signos de deterioro cognitivo y tomando decisiones financieras irracionales. Richard añadió que todos estaban preocupados por mi criterio. Cada acusación falsa fue como un golpe calculado. Intentaban minar mi credibilidad antes de que yo pudiera dañar la suya. Margaret, ¿conoces la secuencia exacta de los hechos que llevaron a esta situación? Solo lo que me han contado. Por eso te pido tu versión. Dediqué 15 minutos a explicar la cronología de los hechos. Las vacaciones planeadas. Su abandono en la mañana de Navidad. La nota. Su exclusión coordinada mientras aceptaban mi apoyo financiero. Intenté no involucrarme emocionalmente. Presentar únicamente hechos documentados. Eso es muy diferente de lo que describieron. La voz de Margaret transmitía una nueva comprensión. Lo plantearon como si de repente te hubieras vuelto irracional respecto a la independencia familiar. Conspiraron para abandonarme la mañana de Navidad después de que les pagara $17,000 por sus vacaciones. Cuando les impuse consecuencias legales por sus préstamos y obligaciones financieras documentadas, la situación escaló hasta la intimidación. Y ahora recurren a la gestión de su reputación. Julián, te lo voy a preguntar directamente. ¿Estás experimentando algún problema cognitivo? ¿Algún cambio en tu juicio o en la toma de decisiones? La pregunta no me ofendió. Era precisamente lo que un familiar preocupado debería preguntar al recibir versiones contradictorias. Mi abogado, Robert Morgan, me ha ayudado con estas acciones legales. Mi contador, David Cross, revisó toda la documentación financiera. Ambos profesionales pueden dar fe de mi lucidez mental. La familia simplemente no quiere afrontar las consecuencias legales de su premeditada traición. Eso coincide con el Julian que conozco. El hombre que creó y vendió con éxito una constructora no se vuelve de repente paranoico por las dinámicas familiares normales. Margaret, agradezco tu llamada más de lo que te imaginas. ¿A cuántos otros familiares habrán contactado? Sospecho que están revisando sistemáticamente el directorio familiar. ¿Tu hermano Robert? ¿Tu prima Janet?
Probablemente también tus vecinos. El alcance de su campaña superó mi estimación inicial. Intentaban destruir mi reputación por completo para presionarme a desistir de las acciones legales. ¿Me ayudarías a documentar sus falsas acusaciones? Por supuesto. Lo que están haciendo es difamación y no les va a funcionar a quienes te conocen de verdad. Tras colgar el teléfono, abrí un nuevo documento en mi portátil. Si querían iniciar una guerra de reputación, respondería con el mismo método sistemático que había empleado ante su traición financiera. La familia acababa de pasar de amenazar mi seguridad a atacar mi persona. Estaban a punto de descubrir que aquello había sido un error aún mayor. La noche trajo consigo la satisfacción de la documentación. Había dedicado el día a elaborar una respuesta sistemática a su campaña de reputación, una cronología de los hechos, referencias profesionales y testimonios de buena conducta. Margaret había dado detalles precisos de sus llamadas telefónicas coordinadas. A las 7:30, estaba leyendo en mi sala cuando los faros de un coche pasaron frente a mi ventana. La camioneta de Matt entró en mi garaje con una agresividad innecesaria. Los neumáticos crujieron levemente sobre el pavimento. A través de la ventana, lo vi cerrar la puerta de golpe y dirigirse a mi casa a grandes zancadas. Su lenguaje corporal era el de alguien que se había quedado sin opciones razonables. Activé mi sistema de seguridad desde el discreto panel junto a mi silla. 6 cámaras cubren todos los accesos a la casa, grabando automáticamente en la nube. 30 años dirigiendo una obra me habían enseñado la importancia de documentar los enfrentamientos. Sus golpes en la puerta principal sonaban más a exigencias que a peticiones. Abre, Julian. Necesitamos hablar. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, manteniendo el control del espacio. Buenas noches, Matt. Deja de decir tonterías. Me rozó al pasar y entró en la sala. Sus movimientos eran bruscos, reflejando una furia apenas contenida. ¿Crees que puedes destruir a mi familia con tus tretas legales? Creo que puedo cobrar las deudas legítimas por la vía legal. Vías legales. Su voz se elevó casi hasta gritar. Nos están arruinando la vida por sentimientos heridos. Estoy ejerciendo mis derechos contractuales sobre préstamos documentados. Matt se acercó, aprovechándose de su altura y sus 40 años de ventaja para intimidarme. ¿Sabes lo que les pasa a los viejos testarudos que viven solos en casas grandes como esta? Sostuve su mirada. Sin inmutarse. ¿Qué ocurre, Matt? Accidentes. Robos. Las cosas se complican cuando los vecinos no pueden oírte pedir ayuda. Su voz bajó a un tono casi indiferente. Tu sofisticado sistema de alarma no te servirá de nada si tienes una emergencia médica o si alguien decide que necesitas una lección sobre lealtad familiar. ¿Me estás amenazando? Le estoy explicando la realidad a alguien que parece confundido sobre su situación. Señaló mi sala con un gesto. Tienes 62 años. Vives solo. Ya no tienes el apoyo de tu familia. Las cosas podrían complicarse mucho si no detienes este sinsentido legal. Asentí pensativo, como reflexionando sobre sus palabras. Es una perspectiva interesante. ¿Te gustaría ver algo? Sin esperar respuesta, me dirigí a mi oficina. Matt me siguió, probablemente pensando que me habían intimidado para que obedeciera. ¿Ves? Lo bueno de vivir solo en una casa grande, dije. Al abrir la puerta de mi despacho, puedes permitirte medidas de seguridad adecuadas. La pared de monitores mostraba 6 ángulos de cámara distintos de mi propiedad, incluyendo imágenes perfectas de la llegada de Matt y de toda nuestra conversación. Se puso pálido al reconocerse en la pantalla, amenazando a una persona mayor. Eso es. No puedes grabarme sin permiso. Esta es mi propiedad privada. Puedo grabar a cualquiera que entre. Señalé la hora, mostrando sus amenazas de 3 minutos antes. Todo se sube automáticamente a un almacenamiento seguro en la nube. Mi abogado,
Robert Morgan recibe copias de todas las grabaciones de seguridad. Matt miraba fijamente las pantallas, presa del pánico. Tienes que borrar esto. No tengo que hacer nada más que proporcionar pruebas a la policía cuando personas mayores son amenazadas en sus propios hogares. Bórralo. Julián. Yo no hablaba en serio sobre... ¿Sobre qué? ¿Emergencias médicas? ¿Robos? ¿Darme lecciones sobre lealtad familiar? Tomé mi teléfono. Amenazar a una persona mayor es un delito grave en nuestro estado, especialmente con pruebas documentadas. No se puede llamar a la policía por una simple conversación. Puedo llamarlos por intimidación criminal y amenazas contra una persona mayor. Llamé al 911, lo cual conlleva penas más severas según las leyes estatales de protección de ancianos. 911, ¿cuál es su emergencia? Soy Julian Herrera, de 847 Maple Ridge Drive. Necesito que la policía me atienda debido a amenazas criminales por parte de un familiar. Tengo 62 años y el sospechoso sigue en mi casa amenazándome con accidentes y robos. La expresión de Matt pasó de la ira al pánico absoluto. Cuelga. Me voy ahora mismo. Señor, ¿corre peligro inmediato?, preguntó la operadora. El sospechoso está agitado, pero lo tengo grabado por las cámaras de seguridad. Tengo pruebas en video de las amenazas. Se han enviado agentes. Por favor, manténgase en la línea. 2 patrullas llegaron en 8 minutos. Les entregué a los agentes capturas de pantalla impresas de Matt profiriendo amenazas, junto con la grabación de audio. Las penas más severas de nuestro estado para delitos contra personas mayores hicieron que este caso fuera prioritario. Señor Thompson, queda usted arrestado por intimidación criminal y amenazas a un anciano, anunció el oficial al mando, sacando las esposas. A Matt le temblaban las manos mientras lo esposaban. Esto es una locura. Es el padre de mi esposa. Eso lo empeora aún más, señor. El parentesco no justifica un comportamiento amenazante. Mientras lo llevaban al coche patrulla, Matt me miró. Había algo parecido a la desesperación en sus ojos. No sabes lo que estás haciendo, Julian. Esto no va a terminar como crees. Vi cómo las luces traseras desaparecían calle abajo. Y entonces llamé a Robert Morgan para ponerlo al día sobre nuestra última novedad legal. Los documentos judiciales llegaron un martes por la mañana, nevado, entregados por Robert Morgan con la satisfacción de quien había logrado una victoria legal impecable. Los extendí sobre la mesa del comedor como un general que repasa sus planes de batalla. Sentencia totalmente a su favor, anunció Robert, dejando su maletín junto a los papeles. Se recuperaron $85,000 con la venta del apartamento. Todas las obligaciones crediticias se transfirieron nuevamente a los prestatarios originales. Los cargos penales se tramitan por separado. Las cifras fueron más satisfactorias de lo que esperaba. No solo por el dinero, sino también por recuperar hasta el último céntimo, me pareció lo correcto. Y no solo por la justicia sistemática impartida a través de los cauces legales adecuados. La situación laboral de Matt, con antecedentes penales por amenazar a una persona mayor, lo hace prácticamente imposible de emplear en cualquier ámbito profesional. La mayoría de los empleadores realizan verificaciones de antecedentes hoy en día. Revisé los documentos de venta de la propiedad. Su apartamento se vendió en una semana a compradores que pagaron al contado. Al mercado inmobiliario no le importaban los dramas familiares, solo los precios de mercado y la legitimidad de la propiedad. La recuperación del vehículo se completó ayer, continuó Robert. El banco actuó con rapidez una vez tramitada la cancelación de la garantía. Ahora viajan en transporte público. A través de mis vecinos y conocidos, supe que la familia se había hacinado en el apartamento de una habitación de Richard y Linda. 5 adultos compartiendo un espacio diseñado para 2, Sara trabajando en una tienda por primera vez desde la universidad y Matt sin poder encontrar empleo. Al mediodía, los vi subir por mi entrada.
Los 5 se mueven de forma distinta ahora, con los hombros caídos y la mirada baja. El lenguaje corporal de quienes habían aprendido el precio de la traición. Sara encabezaba el grupo, su rostro ya estaba enrojecido por el llanto incluso antes de llegar a mi puerta. Los dejé entrar sin la formalidad de que me lo pidieran. Papá, la voz de Sara se quebró de repente. Tenemos que hablar. Se acomodaron en mi sala como suplicantes ante un juez. Richard y Linda parecían agotados, envejecidos prematuramente por el estrés y las condiciones de vida precarias. Matt evitaba mirarme a los ojos. Te escucho. Nos equivocamos. Las palabras de Sara salieron despavoridas y desesperadas, completamente erróneas. En todo. Las vacaciones, dejarte atrás. La forma en que tratamos tu generosidad. Todo. Matt se obligó a mirarme. Cometí errores terribles, Julian. Las amenazas. Las cosas que dije. Estaba asustada y fui estúpida. Y te lastimé cuando tú siempre nos habías ayudado. Richard carraspeó nervioso. Julian, hijo, somos demasiado mayores para mantener a todo el mundo. Linda y yo. No podemos. Nuestra pensión no era para 5 personas. Seguimos siendo familia, añadió Linda en voz baja, a pesar de todo lo que ha pasado. Seguimos siendo familia. Estudié sus rostros, buscando indicios del mismo cálculo que había visto antes. Pero la desesperación había despojado la farsa. Eran personas que habían aprendido a distinguir entre el remordimiento genuino y la manipulación estratégica. Cuéntame sobre la planificación, dije. Sara se estremeció. ¿Qué planificación? La conspiración de las vacaciones de Navidad. ¿Cuánto tiempo estuvieron hablando de excluirme? ¿Quién lo sugirió primero? ¿Cuándo decidieron coordinar que me quedara atrás? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Sara miró a Matt, quien miró a sus padres, quienes volvieron a mirar a Sara. No era eso. Sara empezó a hablar y luego se detuvo. Matt. Matt lo mencionó primero. Tal vez 3 semanas antes de Navidad. Lo dijo él. Quizás sea más relajante sin ella. Sin ti. ¿Y aceptaste? Sí. Su voz bajó a un susurro. Estuve de acuerdo. Porque quería unas vacaciones donde no tuviera que estar agradecida todo el tiempo. Donde pudiera simplemente existir sin sentir que le debía todo a alguien. La honestidad fue más devastadora que cualquier mentira. Richard. Linda. ¿Su participación? Las manos de Richard temblaron ligeramente. Nosotros. Sabíamos que estaba mal cuando aceptamos. Pero Matt nos convenció de que lo entenderías. Con el tiempo. Que preferirías tener un rato de tranquilidad a solas. Así que se pusieron de acuerdo para dejarme sola la mañana de Navidad después de que pagué $17,000 por sus vacaciones. Sí. La confesión de Sara sonó como una confesión. Lo planeamos. Lo hablamos. Sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo. Y aún así lo hicimos. Me recosté en mi silla. Asimilé su completa capitulación. Sin excusas. Sin justificaciones. Sin intentos de minimizar sus opciones. ¿Qué quieres de mí? Ahora. Perdón, susurró Sara. Una oportunidad para arreglarlo, añadió Matt. Ayuda. Richard dijo simplemente, los miré a todos. Mi hija. Quien había heredado mi visión para los negocios, pero no mi integridad. Mi yerno. Quien había aprendido el precio de amenazar a quienes lo habían apoyado. La pareja de ancianos. Que habían priorizado la comodidad sobre el carácter. Sí. Tenía que considerarlo. Cualquier relación futura. Dije lentamente. Eso requeriría ciertas condiciones. La esperanza brilló en sus ojos como llamas de velas al viento.
Sinceridad absoluta sobre tus motivaciones y planes. Basta de coordinar a mis espaldas. Un reconocimiento de esa confianza. Una vez roto, debe reconstruirse mediante acciones constantes. Con el tiempo. Asintieron con entusiasmo. Desesperadamente. Pero primero. Continué. Necesitas comprender exactamente cuánto te costó tu traición. No solo económicamente. Pero, personalmente, fui caminando a mi oficina y regresé con el teléfono de Sara. La tarde siguiente hubo otra presentación. Aunque este estaba más pulido que sus intentos anteriores. Los observé desde la ventana de mi sala mientras se acercaban a la puerta principal. Sara llevaba un ramo de lirios blancos muy caros. Las flores que llevé al funeral de su madre hace 15 años. Esta vez las habían preparado con más esmero. Sara rompió a llorar incluso antes de llamar a la puerta. En el momento justo, para lograr el máximo impacto emocional, Matt se colocó ligeramente detrás de ella, con fingida humildad. Inclinó la cabeza en el ángulo preciso. Abrí la puerta y me encontré con que Sara ya estaba en pleno proceso de su crisis nerviosa, cuidadosamente orquestada. Papá, dijo, y me lanzó las flores. Te amo muchísimo. Y lo siento mucho. Por todo lo que te hicimos. Los demás entraron en fila detrás de ella como en una procesión fúnebre coreografiada. La disculpa de Matt llegó justo a tiempo. Julián. He pasado todas las noches pensando en ello. En lo que te dije. Lo que amenacé. He aprendido la lección. Sobre respetar al hombre que nos lo dio todo. Ya lo entiendo. Richard y Linda proporcionaron el telón de fondo perfecto para la etapa de vejez. Su genuina angustia se mezclaba con el apoyo que brindaban a sus hijos para su actuación. Solo queremos que nuestra familia vuelva a estar junta, susurró Linda. La vida es demasiado corta para todo esto. Ira y separación. Sara se desplomó en mi sofá. Una vulnerabilidad calculada. Sé que te hemos hecho mucho daño. Pero te lo prometo. Te lo juro. Seré la hija que te mereces. Lo arreglaré todo. Mientras hablaba, me fijé en que tenía el teléfono cuidadosamente apoyado contra el cojín. La pantalla estaba orientada hacia nuestra conversación. El pequeño punto rojo del registro era apenas visible. Pero estaba ahí. Cuéntame más. Reparando lo que dije. Acomodándome en mi silla a una distancia estratégica. Ahora entiendo que dar por sentada tu generosidad fue un error, continuó Sara, con una voz que denotaba una sinceridad ensayada. Veo cuánto te sacrificaste por nosotros. Cuánto diste. Y quiero recuperar tu amor. Matt miró su reloj. Un gesto rápido, casi inconsciente, que contradecía su afirmación de que ese era el momento más importante de su vida. Estoy listo para demostrar mi gratitud. Todos los días. Añadió, lo reviso de nuevo ahora, mientras hablaba de eterna gratitud. La desconexión entre sus palabras y sus actos. Creó un fascinante estudio sobre el engaño. Las lágrimas de Sara parecían sinceras. Pero la colocación estratégica de su teléfono revelaba premeditación. Las disculpas de Matt sonaban amemorizadas. Las pronunció entre miradas desesperadas que sugerían que tenía prisa por irse. Richard. Linda, ¿qué opinas sobre cómo reconstruir la confianza familiar?, le pregunté. Creemos en el perdón. Richard respondió con cautela. La gente comete errores. Pero las familias deberían encontrar maneras de superarlos. Para seguir adelante. Juntos. Incluso cuando esos errores impliquen planificación y coordinación sistemáticas. La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Sara ajustó la posición de su teléfono. Sutil. Pero se nota. Si uno está atento a comportamientos engañosos. Todos lo estamos. Lamento la parte de la planificación,
dijo Matt, mirando de nuevo su reloj. Estuvo mal. Coordinar. Excluirte. Ahora lo entendemos. ¿De verdad? Miré directamente a Sara. ¿Qué entiendes exactamente de coordinación y planificación? Su compostura, cuidadosamente preparada, flaqueó. Solo un momento. Lo entiendo. Tomamos decisiones en grupo. Eso te hirió personalmente. Y eso fue egoísta. Y cruel. La respuesta fue demasiado pulida. Demasiado lenguaje terapéutico. Como algo ensayado por alguien que ha investigado tácticas de reconciliación familiar en Internet. Sara, pareces distraída con algo en tu teléfono. Se puso rígida. ¿Mi teléfono? No. Estoy completamente centrada en ti, papá. En nosotros. Sigamos arreglando esto. Pero sus ojos se habían dirigido involuntariamente al aparato. Confirmo lo que ya había observado. Estabas grabando nuestra conversación. Probablemente planeabas usar fragmentos selectos para generar simpatía en las redes sociales. O para documentación legal. Matt, no dejas de mirar el reloj. ¿Tienes algún sitio más importante al que ir? Su rostro se sonrojó. No. Esto es lo más importante en mi vida ahora mismo. Yo solo. Es un tic nervioso. Las mentiras se acumulaban con una transparencia cada vez mayor. 40 años de negociaciones comerciales me habían enseñado a leer las verdaderas prioridades de las personas tras sus intenciones declaradas. Estas personas estaban fingiendo arrepentimiento. No me apetece. Agradezco que hayan venido. Dije. Ponerse de pie para indicar el final de la conversación. Ha sido muy instructiva. El pánico de Sara fue inmediato y evidente. ¿Educativo? Papá. ¿Qué quieres decir? Estamos intentando disculparnos. Intentar arreglar las cosas. Estás intentando manipularme con una actuación. Mientras grababas nuestra conversación en secreto para tus propios fines. La acusación impactó como un golpe físico. La mano de Sara se dirigió instintivamente hacia su teléfono. Confirmo mi observación. No lo era. Jamás lo haría. Colocaste el teléfono para grabar esta conversación desde el momento en que te sentaste. Matt miró su reloj 6 veces durante su discurso sobre lo mucho que significaba este momento para él. Tus disculpas suenan ensayadas. Porque están ensayadas. La ira defensiva de Matt estalló de inmediato. Estás siendo paranoico. Nosotros vinimos con buenas intenciones. Ustedes vinieron con otra estrategia de manipulación. Porque la anterior fracasó. La habitación quedó en silencio. Excepto por el llanto silencioso de Linda. Eso esperaba. Continué. Que perderlo todo podría enseñarte la diferencia entre el remordimiento genuino y el desempeño estratégico. Aparentemente, no ha sido así. Sara lo intentó por última vez. Un ruego desesperado. Por favor, papá. Te necesitamos. No nos queda nada. Tienes exactamente lo que elegiste. Cuando decidiste traicionar mi confianza fingiendo valorarla, me dirigí a la puerta principal y la abrí deliberadamente. Pero antes de que te vayas, dije, mientras volvía a mi silla. Hay una cosa más que debes entender sobre lo que perdiste. Recogí su teléfono en mi oficina y lo desbloqueé con su fecha de nacimiento. Transcurrieron 3 semanas. Como el trámite de documentos legales. Metódicas. Final. Irreversible. Pasé esos días terminando lo que ellos habían empezado con su traición. La ruptura sistemática de todos nuestros vínculos. Robert Morgan entregó la documentación final en una fresca mañana de febrero. Transferencias de propiedad finalizadas, anunció. Dejando la carpeta gruesa a un lado.
85,000 recuperados y depositados. Todas las garantías de crédito revocadas y procesadas. Legalmente hablando, no tienes ninguna obligación financiera con ninguno de ellos. Planificación patrimonial. Actualizado según sus instrucciones. Los beneficiarios principales son ahora Margaret y el Hospital Infantil de la ciudad. Los familiares quedan específicamente excluidos. Con razones debidamente documentadas. La integridad legal les brindó una satisfacción que las victorias emocionales jamás podrían haberles proporcionado. Cada documento representaba una decisión que habían tomado. Y una consecuencia que se habían ganado. Gracias a las actualizaciones de Margaret, supe que se habían mudado a un pequeño pueblo cerca de una ciudad industrial donde el hermano de Richard tenía un parque de casas rodantes. 5 adultos. Comparten una casa móvil individual. Sarah. Matt trabaja en 2 empleos en tiendas. Sus antecedentes penales le impiden conseguir un empleo estable. Consecuencias naturales. Derivadas de elecciones naturales. La carta llegó el 1 de febrero. La letra de Sarah siempre había sido cuidadosa. Pero la desesperación la hacía temblorosa ahora. El sobre era delgado. Papelería barata. Sin remitente. La abrí en la mesa de la cocina. Mientras tomábamos un café que había comprado sin tener en cuenta las preferencias de los demás. Papá, sé que probablemente no quieres saber nada de nosotros. Pero tengo que intentarlo. Ahora vivimos en el parque de caravanas del tío Carl. Yo. Matt. Richard. Linda. Y la familia de Carl. Comparten una casa móvil. Los niños duermen en colchones inflables en la sala. Trabajo en un supermercado y en una gasolinera. Solo para ayudar con la comida. Matt no encuentra nada estable por sus antecedentes. El medicamento para la presión arterial de Richard cuesta más de lo que podemos pagar. Y la artritis de Linda está empeorando por el estrés. No pido mucho. Lo justo. Lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento. Para que las personas mayores puedan tener algo de dignidad. Tal vez. $500 al mes. Sé que la he liado. Todo. Pero somos familia. Por favor, papá. Hemos aprendido la lección. Con cariño, Sarah. Lo leí 2 veces. Buscaba indicios de la manipulación que ya esperaba. Pero la desesperación había anulado los argumentos calculados. Solo quedaba la necesidad más pura. Y el mismo malentendido fundamental que lo había iniciado todo. Ella seguía pensando que se trataba de un castigo. En lugar de consecuencias, seguía creyendo que la obligación familiar prevalecía sobre la responsabilidad personal. Seguía dando por sentado que yo tenía los recursos necesarios para solucionar los problemas creados por sus decisiones. Doblé la carta y la archivé con los demás documentos legales. No era necesaria ninguna respuesta. Después de décadas manteniendo a dependientes desagradecidos. El silencio parecía apropiado. Esa tarde. Llamé a Margaret. ¿Cómo te estás adaptando a tu nueva libertad? Preguntó. Mejor de lo que esperaba. Estoy planeando una cena en ese nuevo restaurante italiano del centro la semana que viene. ¿Te gustaría acompañarme? Me encantaría. Hace demasiado tiempo que no tienes una vida social sin preocuparte por los dramas familiares. Demasiado tiempo. Después de colgar, hice otras llamadas. Mi antiguo socio, David, quería hablar sobre oportunidades de inversión. Mi vecino Robert me había hablado de un grupo de teatro comunitario. Había clubes de senderismo. Clubes de lectura. Viajes en grupo. Mundos enteros que había descuidado mientras financiaba los sueños de otros. El número de teléfono del grupo de solteros mayores estaba en mi escritorio. A los 62, tener citas me resultaba a la vez aterrador y liberador.
Pero conocer a alguien que valorara la conversación por encima de las tarjetas de crédito, la compañía por encima del apoyo financiero, me parecía algo que valía la pena explorar. Esa noche recorrí mi casa y vi los espacios de otra manera. El comedor donde habían planeado excluirme podía albergar cenas para quienes realmente disfrutaban de mi compañía. Las habitaciones de invitados podían acoger a visitantes que buscaban la amistad, no los recursos. La justicia no requirió enfrentamientos dramáticos ni elaborados planes de venganza. Simplemente requería detener el flujo de beneficios inmerecidos hacia personas que habían confundido la generosidad con la obligación. Me enseñaron una valiosa lección sobre la diferencia entre la familia de sangre y la familia elegida. Algunas personas demuestran ser dignas de confianza y apoyo con sus acciones. Otros, a través de los suyos, demuestran su indignidad. Mi agenda del próximo mes se llenaba de posibilidades, entradas para el teatro con Margaret, reuniones de inversión con David, rutas de senderismo con el club de actividades al aire libre. Actividades elegidas por mis propios intereses, no por las expectativas ajenas. La casa se sentía más ligera, como si eliminar las relaciones tóxicas hubiera mejorado la calidad del aire. Por primera vez en años, planeaba un futuro basado en mis propias esperanzas en lugar de en las necesidades de los demás. A los 62 años, por fin era libre de descubrir cómo son las relaciones auténticas cuando se basan en el respeto mutuo en lugar de la dependencia económica. La aventura apenas comenzaba. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video. Suscríbete a Historias de Venganza de William y comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por escuchar.